Hola, muy buenos días. Es un placer para mí reunirme con ustedes para hablar esos 25 minutos sobre acretismo placentario. Estoy muy agradecido con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Nicaragua y con el comité organizador de este Congreso Nacional. Gracias al doctor Néstor Pavor, a la doctora Sujei, a los doctores Luis Altamirano y Rita López, también al doctor Sergio Chamorro por su amable invitación a discutir un poco sobre la clasificación topográfica y la estadificación intraoperatoria en acretismo placentario. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Porque existe una estrecha relación con la toma de decisiones quirúrgicas y estoy seguro y convencido de que es un cambio de paradigma en el manejo de esta enfermedad. Entonces, yo quiero invitarlos a que tengamos un pensamiento crítico durante este rato que hablemos y eh, tengamos mente abierta. Pensemos primero en cualquier enfermedad cuál es el manejo ideal. Y probablemente la respuesta no sea que el manejo ideal es el que sabemos hacer, sino el más apropiado para la enfermedad. En el acretismo placentario, eh, pues tradicionalmente se ha entendido que la histerectomía es el manejo ideal. Sin embargo, no es siempre así y el entendimiento que se ha logrado de la enfermedad permite plantear otro tipo de tratamiento. Entonces, en cualquier enfermedad, cuando pensamos en el manejo ideal, tenemos que pensar en estos 4 puntos. El manejo que tenga la mínima intervención suficiente para tratar el problema, la menor carga de riesgos para el paciente, los menores costos para el sistema de salud y ojalá que el tratamiento tenga beneficios adicionales. Hay múltiples tratamientos descritos para acretismo placentario, pero básicamente son 3 los que más están reconocidos en las guías internacionales. La histerectomía es el tratamiento definido como estándar y el más realizado en el mundo entero. El manejo expectante, que es sacar al bebé, cerrar el útero y dejar la placenta in situ, esperando que en unas semanas después se expulse o se reabsorba. Y el manejo conservador, que hay múltiples técnicas, pero la mejor descrita y con mayor evidencia de su utilidad es la cirugía conservadora en un paso o One Step Conservative Surgery, con su nombre en inglés. Entonces volvamos a la pregunta de cuál es el manejo ideal en acretismo placentario. Y quiero darles unos elementos adicionales para que vayan pensando si necesariamente es la histerectomía el manejo ideal. Recordemos que hay una alta frecuencia de falsos positivos del diagnóstico prenatal. Muchas veces uno va a cirugía a operar a una paciente con acretismo y cuando está en la cirugía se da cuenta que no tenía acretismo, pero ya está metido en el proceso de hacer una histerotomía fúndica y una histerectomía. Recuerden también que hay falsos negativos del diagnóstico prenatal. A veces usted está en cirugía por un podálico o por una cesárea previa y se encuentra con acretismo como hallazgo intraoperatorio. Entonces, ese manejo ideal debe ser posible de realizar en el escenario de un manejo intraoperatorio. Hay lugares donde el protocolo incluye una embolización supraselectiva multivaso y eso pues es imposible de implementar en el episodio agudo. También tenemos que recordar que no todos los hospitales tienen todos los recursos como salas de hemodinamia, disponibilidad de cirujano vascular, etcétera, etcétera. Y que, de pronto esto es lo más importante, que la mayoría de las pacientes con acretismo placentario tienen una variedad de lesiones que podemos decir que no son tan graves. Casi todas las pacientes tienen una afectación pequeña en la parte alta del segmento uterino que sería susceptible a un tratamiento local en lugar de una histerectomía. Este es un artículo reciente, muy interesante, de un grupo muy reconocido en el mundo, del doctor Yaniaus y el grupo de Egipto, del doctor Hussein, y miren cómo en solamente 27 meses, poco más de 2 años, operaron 100 pacientes con sospecha prenatal de acretismo. Este grupo, siendo un grupo experto de ecografistas expertos acostumbrados a tratar 2 o 3 casos por semana, 15 de sus 100 pacientes, es decir, 15% de sus casos no tenían acretismo. O sea, eran falsos positivos del diagnóstico prenatal. Y más aún, miren estos 10 casos, son 10 fotos intraoperatorias después de hacer la laparotomía y son casos que cualquiera de nosotros diría que tiene una placenta ácreta. Sin embargo, los autores describen cómo en estos casos la placenta se desprendió espontáneamente al hacer algo de tracción y se trataban de ventanas uterinas o dehiscencias uterinas. Son casos de úteros con defectos en la pared y
que casualmente tienen placenta previa, es decir, no son acretismos, sino que el segmento está tan adelgazado que uno alcanza a visualizar la placenta y por eso se ve un color violáceo. Entonces, todo esto se los comento porque quiero defender el punto de que el diagnóstico no es fácil y que muchas de las pacientes que hemos tratado con acretismo placentario finalmente no lo tienen. Y si la paciente no tenía acretismo y era candidata a una cirugía diferente a la histerectomía, una cirugía más conservadora, menos radical, ¿cómo hago yo para darme cuenta de verdad qué tipo de lesión tenía la paciente? Porque uno puede decir, yo prefiero sacar el útero y no confiarme, intentar una cirugía conservadora y que la paciente sangre por yo intentar conservar el útero. Y eso es cierto. Entonces necesitamos una estrategia segura para abordar a estas pacientes de manera protocolizada. Aquí estamos mostrando en el mismo artículo una imagen muy interesante. Las dos fotos de arriba son de una paciente que no tiene acretismo, es una dehiscencia uterina, y las dos fotos de abajo del paciente que sí tenía acretismo. Las dos fotos de la izquierda son de antes de disecar la vejiga y las dos fotos de la derecha después de realizar la disección vesicouterina. Miren que realmente diferenciarlo a simple vista es muy complejo. ¿Por qué no pensar en un tratamiento menos radical que la histerectomía y que sea aplicable para los dos casos, para los casos de dehiscencia y también para los casos de acretismo cuando afecta la parte alta del útero? Entonces, estos son los tres tipos de tratamiento que tenemos disponibles de manera, o los que más conocemos, más expectante, la histerectomía y la cirugía conservadora. Esta última, la cirugía conservadora, tiene unos beneficios sobre las otras dos. Y es que se preserva la fertilidad, tiene evidencia científica disponible, permite individualizar el manejo y al igual que la histerectomía, la paciente sale del quirófano con la situación resuelta. Entonces es muy probable, estoy totalmente convencido y digamos que la evidencia apunta hacia allá que hay que individualizar el manejo. Pensemos qué pasaba con la hemorragia uterina normal hace 70 años. Hace 70 años, con limitaciones diagnósticas terapéuticas, cualquier mujer que tenía una hemorragia uterina persistente perdía su útero, se le hacía histerectomía, ese era el tratamiento ideal en ese momento. Con el entendimiento del tema hormonal, muchas pacientes pueden ser tratadas con métodos hormonales o con cirugía mínimamente invasiva, como abordaje por histeroscopia, por ejemplo. Entonces, probablemente tengamos que pensar de una manera parecida a esa en cuanto al acretismo placentario, ya que en el entendimiento de que no todo el útero está afectado en todas las pacientes permite plantear cirugías diferentes. Entonces, todo depende de qué parte del útero está afectada. Yo puedo tener una invasión terrible acá, una placenta pércreta en la parte alta del útero, pero miren que en esta área los vehículos vasculares que participan pues son de fácil abordaje, son la arteria uterina y la arteria ovárica y el ligamento ancho. Pero cuando yo tengo un abombamiento en esta parte baja del útero, así no sea una pércreta, sino solo una ácreta, es complejo colocar las pinzas y llevar a cabo una cirugía cuando no tengo espacio para operar, cuando están estructuras vasculares y el uréter pasando tan cerca. Entonces, preguntémonos si todo el útero está afectado en todas las pacientes y la respuesta es que generalmente no. Hay pacientes que desean más embarazos y, por supuesto, hay otras técnicas seguras útiles, como la cirugía conservadora. Evidencia de la cirugía conservadora hay suficiente. Esta es una revisión que en el 2019 planteaba que había más de 1000 pacientes sometidas a cirugía conservadora en 14 países con un sangrado, una mediana de sangrado similar a la reportada en histerectomía. Y como les comentaba, la técnica de cirugía conservadora más ampliamente descrita y con más evidencia es la técnica descrita por el doctor José Palacios Jaraquemada hace más de 24 años. La cirugía conservadora en un solo paso o One Step Conservative Surgery. Entonces pensemos un momento en el tratamiento tradicional, que es la cesárea histerectomía. Hacemos una histerectomía fúndica, sacamos el bebé, cerramos el útero y comenzamos a cortar el parametrio de arriba a abajo hasta que llegamos a la vejiga, la separamos, tenemos que disecar ese espacio retrovesical para poder sacar el útero y finalmente cortamos la cúpula vaginal. Ahora pensemos en la cirugía conservadora en un paso, porque nos han dicho en las guías que es una cirugía muy compleja y que necesita un entrenamiento especial. Pero como se darán cuenta, no tiene ningún paso que no tenga la histerectomía, solamente que el orden de los pasos cambia un poco. Entonces, lo primero que vamos a hacer era el paso 4 de la histerectomía, que va a ser la disección del espacio retrovesical. Vamos a ligar uno a uno todos estos vasos y vamos a visualizar la pared anterior del útero.
Además de eso, vamos, como les mostraré más adelante, vamos a abrir los espacios parametrales y a visualizar la cara lateral del útero. Entonces ya estamos viendo la cara lateral y la cara anterior, podemos ver qué tanta porción del útero está afectada y podemos clasificar de manera topográfica la lesión, como les vamos a enseñar más adelante. Luego hacemos una histerectomía segmentaria en miometrio sano, luego controlamos los vehículos colpouterinos, las arterias que suben desde la vagina hacia la zona anormal y realizamos una resección del área afectada para después reconstruir el útero. Esto, por supuesto que necesita entrenamiento, pero la histerectomía también. O sea, no pensemos que porque hacemos cirugía ginecológica y muchas histerectomías o porque tenemos mucha habilidad quirúrgica, ya de facto tenemos el entrenamiento necesario para operar acretismo, ¿no? Los grupos interdisciplinarios deben entrenarse, vigilar sus resultados y ir mejorando poco a poco su rendimiento en el manejo del acretismo placentario. Lo mismo sucede para cirugía conservadora en un paso. Recuerden los pasos. Primero, ligamos los pedículos vesico-uterinos, disecamos el espacio retrovesical hasta que logramos correr la vejiga y visualizar toda la cara anterior del útero. Posteriormente hacemos una histerotomía de miometrio sano, inmediatamente por encima, es una histerotomía segmentaria alta, por encima del área anormal. Luego ligamos esos pedículos colpouterinos con unos puntos simples. Miren que aquí estamos poniendo unas suturas en la parte baja del útero en miometrio sano para ligar esos vasos que van desde la vagina hacia la zona anormal. Cuando hemos, digamos, devascularizado el área de miometrio anormal, lo resecamos, nos queda una histerectomía amplia que vamos a pasar a reconstruir. Aquí ya se ha ligado todo el espacio, se ha disecado todo el espacio retrovesical. Estamos visualizando que en la parte de baja, miren que hay una zona blanca, el miometrio sano, abajo del área anormal. Y ese miometrio sano lo vamos a cortar por encima de donde pusimos los nodos. Miren, aquí se ve un nodo y otro nodo, ligando los pedículos colpouterinos. Miren que el sangrado no es abundante. No cortamos la placenta, sino que se corta solo el miometrio sano por debajo de la lesión. En casos seleccionados, en casos que tengan 2 centímetros de miometrio por debajo del del área anormal. Miren que la placenta no se corta, uno deja de usar el bisturí en el momento que pasa el miometrio y termina de alumbrar la placenta de manera manual, igual que como lo haríamos en una cesárea normal. En este caso nos hemos ayudado con un torniquete uterino. Yo siempre recomiendo el torniquete, el doctor Palacio no le gusta, pero yo lo recomiendo cuando uno está empezando a utilizar la técnica y quiere ganar confianza y que su paciente sangre lo menos posible. Mientras gana confianza puede utilizar el torniquete uterino, no es indispensable. Y va a quedar una zona de miometrio sano arriba porque incidí por encima del defecto y una zona de miometrio sano abajo que después voy a reconstruir. Miren cómo sale este caso es un caso de una invasión de una zona anormal bastante grande, casi que involucraba la totalidad de la placenta, pero generalmente es así, es una zona pequeña del segmento uterino y el resto de la placenta está normoinserta. Entonces aquí a continuación reconstruimos el útero en 2 capas, una primera de puntos separados y después una capa de sutura continua. Y queda miometrio sano arriba, miometrio sano abajo. Evidencia de esta utilidad hay bastante. El doctor Palacios hace 2 años publicó su serie de más de 300 pacientes con diferentes tipos de acretismo, logrando la conservación uterina en el 81% de los casos. Los resultados neonatales también fueron evaluados. Estos bebés no sufren ninguna afectación con la disección retrovesical antes de ser extraídos. Y lo más importante es que se publicaron más de 200 embarazos posteriores a la cirugía conservadora, sin recurrencia de acretismo placentario. Y en esta foto se ve el miometrio muy grueso en el segmento uterino en una cesárea llevada a cabo después de haber hecho una de estas cirugías. Pero entonces, ¿cómo puedo aprender? La telemedicina es muy importante. En nuestro hospital tuvimos un entrenamiento teórico y práctico de corta duración con el doctor Palacios y luego le enviamos las imágenes de resonancia y hicimos una planeación conjunta. El doctor Palacio nos acompañó en los primeros 3 casos que operamos y hace 2 años publicamos nuestras primeras 14 pacientes operadas con unos resultados bien interesantes. El grupo 1 es de la cirugía conservadora, el grupo 2 es de histerectomía. Miren cómo el sangrado muy similar, incluso un poco menor en conservación, el tiempo quirúrgico un poco menor
menos transfusiones, 0 contra 1,5 unidades de glóbulos rojos utilizados. Y otros grupos han probado que la telemedicina sirve después de un entrenamiento teórico, una planeación de la cirugía y una evaluación de las prácticas usuales en el centro. Grupos como el de Bolivia y el doctor Rudy Aguilera han implementado la cirugía conservadora en un paso. Miren cómo se hacía una videollamada durante la cirugía para guiar el procedimiento, resolver guías puntuales. Por supuesto que antes hubo un espacio para discutir la cirugía, entenderla, ver videos, etcétera. Pero pacientes con confirmación histológica de placenta ácreta y pérfida recibieron resección miometrial parcial en Bolivia. De igual manera en Guatemala, el doctor William Arriaga. En Medellín, el doctor Alejandro Colonia, también, miren, una utilización de recursos tecnológicos muy básicos, una videollamada durante cirugía. Miren cómo esta lesión se reseca totalmente y se reconstruye el útero quedando de un aspecto totalmente normal. Y también un colega en Indonesia. Bueno, pero entonces, digamos que, ¿cómo hago yo para saber qué paciente se beneficia de histerectomía, qué paciente se beneficia de conservación uterina? Pues con la clasificación topográfica. Lo que normalmente utilizamos es la clasificación histológica, todos lo conocemos, ácreta, íncreta, pérfida, está incluida en las guías de Figo. Sin embargo, esta clasificación es histológica y el cirujano no la va a tener en sus manos en el momento de operar. De hecho, hay algunos hospitales que no tienen servicio de patología, la muestra la mandan a otro hospital y se demora 1 o 2 meses en emitir el diagnóstico. A los 2 meses la paciente ya ha ido a la cita de control, es decir, el cirujano nunca supo si su paciente tenía ácreta, íncreta, pérfida. Entonces, esta clasificación histológica no tiene utilidad para la planeación y ejecución de la cirugía, ni para el seguimiento de la paciente. Por supuesto que es importante confirmar el diagnóstico, pero no tiene implicaciones terapéuticas. Por eso el doctor Palacios propone su clasificación topográfica, partiendo de que no todo el útero está afectado. Entonces, el útero puede estar afectado en su cara anterior alta, en su cara anterior baja, en su cara lateral, en su cara posterior, y por lo general hay hipervascularización, es decir, vasos entre el útero y la vejiga, pero también puede haber fibrosis entre el útero y la vejiga que hacen imposible la disección. Entonces, teniendo en cuenta la topografía y la naturaleza de la lesión, ya sea fibrosis y hipervascularización, tenemos esta clasificación. El tipo 0 es la paciente que tiene esa ventana uterina, que no tiene acretismo, pero tiene una gran anormalidad en la cara anterior del útero, que es indistinguible en cirugía, excepto por la ausencia de puentes vasculares. La llamamos acretismo tipo 0 o falso acretismo, que también se beneficia de cirugía conservadora. El tipo 1 es la afectación de la parte alta del segmento uterino o del cuerpo uterino con neovasos, con posibilidad de disecar la vejiga, pero con integridad del cervix y la parte baja del segmento uterino. Esta paciente también se beneficia de cirugía conservadora en un paso. ¿Y por qué es importante saber en qué lugar está la lesión? Porque dependiendo de la diferente topografía del útero, los vasos involucrados son diferentes. La parte baja del útero, la cara lateral del útero, tiene una irrigación sanguínea diferente de la parte alta del útero. Y la cantidad de anastomosis y de pedículas arteriales de la parte baja del útero hace mucho más difícil el control vascular. Por eso, el tipo 2 es la afectación de la cara lateral del útero, la afectación parametrial, y se divide en 2 alta, 2 upper, y 2 baja, 2 lower. Esta 2 lower es bien difícil de manejar porque no solamente pasa al uréter y estructuras nerviosas, sino que es un espacio muy estrecho por las paredes de la pelvis. El tipo 3 es la afectación de la cara anterior del útero, pero en su parte más baja, y cuando además hay fibrosis y se hace imposible la disección, se llama tipo 4. El tipo 5 es la afectación de la cara posterior del útero, que puede ser 5 alta o 5 baja. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué tipo de lesión tiene mi paciente? Es posible hacerlo con la estadificación intraoperatoria. Por supuesto que la ecografía y la resonancia lo pueden orientar. Usted con la ecografía puede más o menos ver esa anormalidad uterina en qué parte está, en la parte alta del útero, hacia el cervix, hacia los lados. En la resonancia usted puede ver la pared posterior del útero y también puede ver mejor los parametrios. Pero es solo en la cirugía donde usted puede aplicar técnicas quirúrgicas muy sencillas y totalmente validadas en la cirugía gineco-oncológica para abrir los espacios avasculares de la pelvis. Usted puede
abordar de manera segura, sin producir sangrado, los espacios subfaciales. Y el primer paso es abrir el parametrio. Usted tracciona el ligamento redondo e incide ese peritoneo que está laxo medial del ligamento redondo, lo corta, introduce sus dedos, ahí está ingresando el espacio parametrial, y al introducir su dedo hacia abajo, usted está llegando al espacio paravesical medial. Si hace lo mismo al otro lado, usted está viendo las dos paredes del útero y puede descartar o confirmar el PAS tipo 2, el acretismo tipo 2, que es la lesión de la pared lateral del útero. Y cuando trata de juntar sus dedos en la parte más caudal de la pelvis hacia el cervix y luego los sube, usted está hablando del espacio retrovesical. Eso se llama la maniobra de Pelosi, muy útil cuando hay fibrosis vesicutrina. Si usted no logra tocarse sus dedos, usted está frente a una probable presencia de fibrosis, que es un acretismo tipo 4. Entonces recuerden, el primer paso, abrir el parametrio, como ven ahí en el gráfico. El segundo paso, intentar disecar la vejiga. Van a ligar uno a uno sus pedículos vesicuterinos que discurren entre la vejiga y el útero. Y el paso 3 es hacer la maniobra de Pelosi para evaluar el espacio retrovesical. Así vamos a visualizar toda la cara anterior del útero y la cara lateral. Y vamos a poder saber si la afectación es solo de la parte alta de la cara anterior o si está afectado todo hacia el cervix. Y podemos identificar esos casos que pueden ser definidos como no tan complejos y candidatos a cirugía conservadora. El tipo 0, ya lo dijimos, es una dehiscencia uterina sin puentes vasculares, pero igual hay una anormalidad y si usted rompe esta parte del útero va a generar sangrado masivo. Además, después de extraer la placenta, este miometrio no es normal, no se contrae bien y puede tener sangrado por hipotonía del segmento. El tipo 2 es la misma lesión, pero con puentes vasculares. Es un tipo 1, afectación de la parte alta del segmento uterino. El tipo 3 es afectación de la parte baja del segmento uterino. Incluso puede incluir el cervix, pero cuando hay 2 centímetros de miometrio caudal sano, usted puede pensar en cirugía conservadora en un paso. ¿Cuáles son las condiciones para pensar en cirugía conservadora en un paso? Pues son 3. Primero, que la vejiga se pueda disecar. Segundo, que existan 2 centímetros de miometrio caudal sano, o sea, que esté la lesión y que por debajo haya 2 centímetros de miometrio sano. Y 3, que la circunferencia del útero, si yo hago un corte axial a nivel de la anormalidad miometrial, sea menos del 50% de la circunferencia uterina en la que está afectado, ya lo vamos a ver. Pero lo más importante de la estratificación intraoperatoria es que me permite identificar aquellos casos muy severos que pueden llevar a la muerte de la paciente, y son estos dos. El tipo 4, cuando hay una fibrosis vesicuterina que hace imposible disecar la vejiga, en estos casos se recomienda una esterectomía subtotal modificada, y no insistir en disecar esto porque vamos a romper todas estas anastomosis arteriales y vamos a producir sangrado o lesiones vesicales graves. Y el tipo 2 bajo, que es una afectación parametrial baja bien compleja por el uréter y lo estrecho del espacio. ¿Qué hacer en estos casos severos? Deténgase, no siga operando, asegúrese de tener un control vascular alto, por ejemplo, una compresión manual de la aorta, una ligadura aórtica, un balón aórtico. Asegúrese de que cuenta con todos los recursos y planea una cirugía diferente, una subtotal modificada, una esterectomía abdominal con tunelización del uréter. Recuerde siempre, siempre no olvidar la disponibilidad de la compresión manual de la aorta si no tengo otra opción. Entonces, el objetivo de esta estadificación intraoperatoria y la clasificación topográfica, que va de la mano con la aplicación de la cirugía conservadora en un paso, es protocolizar el manejo de acuerdo a la topografía de la lesión. No olvidando que hay falsos positivos, falsos negativos, y que cada paciente tiene una lesión diferente. La mayoría, afortunadamente, tienen lesiones en la parte alta del útero. Se calcula que el 70% de las pacientes tienen estas lesiones tipo 1 candidatas a cirugía conservadora. Lo que busca la estadificación intraoperatoria es individualizar las intervenciones según la dificultad quirúrgica, el riesgo de morbilidad. Olvidemos de que si es acreta, increta, pércreta, lo que nos interesa es saber si va a haber sangrado masivo y qué tan difícil va a ser la cirugía. Y el conocimiento de estas técnicas de disección pélvica, que bien las conocen los gineco-oncólogos y quienes hacen histerectomía radical, es facilitar la disección pélvica y tener un menor sangrado. Por supuesto, al final de los casos, en la mayoría de los pacientes, uno logra preservar el útero y preservar la fertilidad. Porque es muy importante, las mujeres sí les importa conservar su útero y les importa tener opciones. En este estudio se dejó claro que una de las cosas que más les molestaba a las pacientes era que no le dieran opciones, que les dijeran, señora, es histerectomía o morir. Entonces,
hay que plantear las opciones y tomar las decisiones involucrando a la paciente. Bueno, entonces el resumen es que la clasificación topográfica nos podemos acercar a ella revisando las imágenes prenatales y ubicando la topografía del útero donde está la lesión, pero es solo en la estadificación intraoperatoria donde yo me doy cuenta qué tan grave es el caso, si es un tipo 1 en la parte alta del útero o si es un tipo 4 en la parte baja con fibrosis. Y mediante una incisión transversa, porque no necesito mediana para abordar estos espacios subfaciales, yo voy a hacer 3 cosas, recuerden. Abrir el parametrio, evaluar el espacio retrovesical con la maniobra Pelosi y disecar el espacio retrovesical, ligar todos esos vasos. Para hacerme 3 preguntas. ¿Es posible separar la vejiga del útero? ¿Hay miometrio sano por debajo de la lesión? ¿Y hay más del 50% de la circunferencia uterina sana? Si la respuesta es que sí, yo puedo hacer una cirugía conservadora. Si la respuesta es que no, yo tengo que hacer una histerectomía o una histerectomía subtotal modificada en los casos de fibrosis vesicuterina. Esta imagen resume un poco el tema. Miren la imagen de la izquierda, es una lesión pequeña que en la vista frontal deja 2 centímetros de miometrio caudal sano y en la parte lateral y en el corte axial queda claro que hay más del 50% de la circunferencia uterina sana. Esta paciente es candidata a una cirugía conservadora en un paso. Diferente de la imagen de la izquierda, una lesión muy grande que en su vista frontal queda claro que, miren, en línea punteada hay muy poco tejido miometrial sano caudal, en la cara lateral se afecta también la pared posterior, en el corte axial hay muy poco miometrio sano. Esta paciente no es candidata para cirugía conservadora y debe pasar a una histerectomía. Entonces el objetivo de esta estadificación intraoperatoria y la clasificación topográfica es poder planear la cirugía, definir el grado de afectación en el intraoperatorio, individualizar el manejo y siempre nuestro plan A va a ser la cirugía conservadora porque la mayoría de las pacientes tienen una lesión pequeña, el plan B será la histerectomía y el plan C la histerectomía subtotal. En resumen, manejar de manera integral el acretismo placentario. Yo les agradezco su atención. Aquí están mis datos de contacto. Si tienen algún comentario o quieren compartir un caso, estaría encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias de nuevo y feliz tarde.